Bueno, chicos, ¿y cómo les fue con esas situaciones del ICFES? Vieron que cambiaron muchos lugares, horarios, fechas, hubo muchos cambios ahí locos que hizo el ICFES, pero pues el sustento de ellos era para no generar aglomeraciones en los lugares donde se iban a presentar. Pues nada, pues igual tocó presentarlo. Hay algunos que pues en términos generales no les fue tan bien. Por ejemplo, los que viven en Bogotá, algunos les fue muy mal con la ubicación de los lugares porque viven en el norte, los mandaron hacia el sur, entonces siempre fue bastante complejo. Algunos los citaron muy temprano y pues atravesar la ciudad de norte a sur fue bastante fue bastante difícil. Y sí, pues ellos dicen que lo hacen por el tema de que en el lugar donde habían citado la primera vez de pronto no estaban todos los protocolos o si los había, pues no era el aforo de personas, no era la cantidad de personas aceptadas, entonces por eso tuvieron que cambiarlo. En mi curso pasó, bueno, lo del tema del chico, un chico que vive en Bogotá y que lo mandaron para Bosa, imagínense, y un domingo a las 6:15 de la mañana, entonces como complejo. Y de resto, pues creo que a la mayoría le tocó, pues, eh, más bien cerca a su vivienda, pero sí algunos que no. Peleamos por el chico de Bogotá, pero ellos dicen era que, por decir así, el cupo estaba limitado hacia el norte, entonces que por eso algunos chicos los tenían que haber enviado hacia el sur, entonces por eso les tocó así. Pero bueno, entonces ahí les cuento para que ustedes sepan qué fue lo que pasó con ese tema y pues nada, estar pendientes porque se vale la última citación, ¿listo? La última citación que ustedes recibieron y que encuentran en la página es la citación ya definitiva para el ICFES, ¿listo? Para que lo sepan. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Como les dije, la clase pasada la cerramos y yo les dije, me falta Natalia Giraldo y nos fuimos, pues la verdad no había mucho tiempo y nos faltó mostrar la exposición de Natalia. Hoy la vamos a mostrar para iniciar y vamos a arrancar hoy con una parte que ya no es de cálculo, sino de geometría. ¿Listo? Una parte de la geometría que es específicamente del grado 10º y 11, que es la geometría analítica. Ustedes el año pasado tuvieron que haber trabajado una parte de la geometría analítica que son las secciones cónicas. ¿Listo? Las secciones cónicas son 4. El año pasado trabajamos sobre 2, que fue la circunferencia y la parábola, y nos quedan pendientes para este año 2. Vamos a ver ese tema, vamos a alternarlo, como les digo, con las clases de pre-ICFES. Entonces, el jueves vamos a trabajar una partecita de pre-ICFES, entonces vamos a hacer una actividad en quizzes sobre regla de 3, que es lo que más les van a preguntar en el ICFES y los que de pronto muchos no se acuerdan. Regla de 3, a ver si están duchos en regla de 3. Ojo, recuerden que no usamos calculadora porque nos da la misma. Si utilizamos calculadora, pues me va a dar la misma porque allá en la prueba no me van a dejar sacar calculadora, entonces la idea es que la hagan pues como debe ser, a conciencia y lo hagan bien. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Vamos a mirar entonces la exposición de la señorita Natalia, que hoy sí está por aquí en clase, creo. No hemos podido mostrar tu video, qué pena contigo. Pero bueno, ya hoy que fuiste privilegiada la última para poder realizar la exposición. Entonces vamos a mostrar la exposición de Natalia y listo. Con esto concluimos nuestro tema de las exposiciones. Punto 7 de problemas de optimización. Se dispone de un hilo metálico de longitud 140 metros. Se quiere dividir dicho hilo en forma que uno de ellos tenga longitud doble del otro y tal que al construir con cada uno de ellos un cuadrado, la suma de las áreas de los tres cuadrados sea la misma. Em, bueno, dividimos el hilo en tres partes. La primera X, la segunda Y y la tercera Z. Construimos un cuadrado con cada trozo, buscando que su área sea mínima. De este modo dividimos cada trozo en 4, que son los lados del cuadrado. Sabemos que el hilo mide 140 metros.
así que la suma de x más y más z debe ser 140. Sabemos también que miden el doble del otro, así que y debe medir el doble de x, o sea 2x. Ahora encontraremos z. Tenemos x más y más z es igual a 140 metros. Como ya conocemos el valor de y, sustituimos y nos queda x más 2x más z igual a 140. Despejamos la variable z y nos queda z es igual a 140 menos 3x. Ya tenemos las variables y z en función de x. Como queremos que con cada trozo forme un cuadrado y que la suma de sus áreas sea mínima, optimizaremos la suma de sus áreas. Sabemos que el área de un cuadrado es la multiplicación de su lado por su lado, o sea, lado al cuadrado. Bueno, ponemos el lado de cada cuadrado al cuadrado y nos queda x sobre 4 al cuadrado más y sobre 4 al cuadrado más z sobre 4 al cuadrado. Sustituimos los valores y y z para que nos quede la función f en función de x. Y tenemos f de x es igual a x sobre 4 al cuadrado más 2x sobre 4 al cuadrado más 140 menos 3x sobre 4 al cuadrado. Bueno, después derivamos la función f y nos queda. Bajamos el exponente a multiplicar, restamos 1 el exponente y multiplicamos también por la interna. Esto sería 2 por x sobre 4 multiplicado 1 sobre 4 más 2 multiplicado por 2x sobre 4 por 2 sobre 4 más 2 multiplicado 140 menos 3x sobre 4 por menos 3 sobre 4. Después realizamos las respectivas sumas y las multiplicaciones y nos queda 2x sobre 16 más 8x sobre 16 más menos 6 multiplicando 140 menos 3x sobre 16. Realizamos la multiplicación y nos queda 2x sobre 16 más 8x sobre 16 más menos 840 más 18x sobre 16. El factor en común de este polinomio es un 16avo, así que factorizamos y nos queda un 16avo multiplicado a 2x más 8x menos 840 más 18x. Sumamos factores semejantes y nos queda f' de x igual a un 16avo multiplicado por menos 840 más 28x. Para hallar el valor de x, igualamos esta función a 0, teniendo un 16avo multiplicado por menos 840 más 28x es igual a 0. Dividimos cada lado por un 16avo y nos queda menos 840 más 28, x es igual a 0. Sumamos a cada lado 840 y nos queda 28x es igual a 840. Dividimos en cada lado 28 y nos queda x es igual a 840 sobre 28 para que x tome un valor de 30. Como ya tenemos el valor de x, hallamos los valores de y y de z, sustituyendo el 30 en x. Tenemos que x es 30, que y es igual a 2 por 30 igual a 60 y que z es igual a 140 menos 3 por 30 igual a 50 metros. Listo, muy bien, muy bien. Esa era la exposición de Natalia que nos hacía falta. Nos dio así un poquito de tortícolis para mirar el ejercicio, pero bien.
Creo que fue un buen ejercicio y a la mayoría pues les sirvió haber expuesto algún ejercicio de estos porque pues eso ayuda a que uno se desenvuelva un poquito más, a que practique. Sé que muchos tuvieron que practicar, sé que muchos tuvieron que hacer otro tipo de procesos. El grabarse pues a veces no era tan fácil, el explicar el ejercicio y no saber de dónde venía tal término a veces les quedaba complejo, pero bueno, la idea era que ustedes pudieran trabajar bien y creo que la mayoría de ustedes lo hicieron y yo ya se los había dicho. Bueno, en términos generales, chicos, creo que vamos muy bien con, con el tema de las notas, pues debido a que la mayoría de ustedes sí presentó la exposición, pues algunos a tiempo, pero bueno, listo, no importa. Lo importante es que ustedes sepan que siempre hay que hacer un buen trabajo y hay que hacer las cosas con excelencia y más que ya están en grado 11, ¿listo? Entonces, para que porfa lo tengan en cuenta. Listo, chicos. Entonces, como les había dicho, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema y ese tema es la geometría analítica. ¿Listo? Vamos a trabajar una partecita de la geometría analítica. Como les dije, hoy vamos a avanzar un poquito en geometría. El miércoles creo que también vamos a abarcar otro poquitico de esto porque no alcanzaremos a ver todo esto hoy. Y el jueves vamos a trabajar un poquito de breakfast, ¿listo? Y el viernes volvemos otra vez al tema de la geometría como tal, ¿listo? Entonces, miren, vamos a mirar la agenda del día de hoy. Entonces, hay una parte de la geometría en la geometría analítica que se llaman secciones cónicas. ¿Alguno se acuerda de qué significaba eso o cómo se utilizaba eso? ¿Alguien se acuerda? ¿O no? No se acuerdan mucho. Solo vimos finalizando el periodo pasado, el año pasado. Sí, la verdad, yo no estuve esos últimos, igual yo no les dictaba clases a ustedes, pero yo no estuve esas últimas clases de la geometría analítica. Entonces, por ejemplo, al curso con el que yo estaba, que era 10º C, que este año es 11º C, pues le dictó otro docente. Pero tuvieron que haber visto una parte de secciones cónicas, ¿cierto? Entonces vamos a recordar, hacer el recorderis de la parte inicial de las secciones cónicas. Entonces, ¿qué significaba? Entonces, su definición es una curva, ¿cierto? Resultante de las intersecciones, cuando hay un corte, eso significa una intersección, entre un cono que está en revolución, porque no es un cono normal, ¿cierto? Es que yo cojo un cono y lo que hago es como doblarlo, ¿cierto? Y se me forman como dos conitos. Eso es, un cono en revolución y un plano. ¿Listo? Si el plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas propiamente dichas. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que ninguna de esas va a tocar este puntico de acá, porque si toca ese punto, pues ya no sería una sección cónica, ¿listo? Sino que los cortes se van a hacer o aquí arriba o aquí abajo, pues dependiendo de la función. Y vamos a mirar cada una de ellas a ver qué significan esos cortes y cuáles son los cortes que ustedes medio se acuerdan y que yo les voy a recordar en esta clase. ¿Listo? ¿Puedo pasar la diapositiva ya? Igual los dibujitos los vamos a hacer después, en esta diapositiva no. De pronto la definición, una definición clara de que es una intersección entre un cono y un plano. Eso es una sección cónica, no necesitan pues mucha información al respecto. ¿Listo? Bien, tenemos unos elementos que son específicos de ese cono en revolución, ¿listo? De ese cono en revolución que son importantes pues recordarlas, ¿listo? La primera es una generatriz. Espérenme un momentico que tengo aquí todo. Listo, una generatriz. Esta, cuando yo lo que hago es doblar el cono y me va a quedar un vértice, que es este que ustedes ven aquí, y ahí lo señalan. El eje por donde gira, ¿cierto? Donde se obtiene al girar en hacer esa revolución, ese es el eje, que normalmente está dado de esta manera. Y una generatriz, ¿qué son las generatrices? Estas rectas que se me formaron, que cruzan, ¿cierto? De lado a lado, esas son las generatrices de un cono.
¿listo? Alrededor de la recta secante, a esa se llama eje. Entonces, listo. Lo que hago es colocar o entender dos generatrices alrededor de un eje. ¿Listo? Y se van a dar cuenta por qué es tan importante pues esas generatrices. ¿Listo? Bien, ya puedo cambiar hasta ahí. ¿Listo? Listo. Bien, este dibujito sí me gustaría que lo hicieran para que recuerden todas las cuatro secciones cónicas de las cuales estoy hablando. Entonces dice, se clasifican en cuatro tipos. Ya ahorita las vamos a ver nuevamente sobre el cono para que usted vea cómo es que se cortan y cómo es que llegan a ser secciones cónicas. Entonces la primera es la circunferencia, que es esta rojita que ustedes ven aquí. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle un numerito. Entonces esta es la número 1. ¿Cierto? La circunferencia. Entonces recuerde que son cortes que se dan, intersecciones que se dan entre un cono y un plano, ¿cierto? Y estas las vamos a empezar a graficar así como ustedes ven en un plano cartesiano. Eso es importante que lo sepan, ¿vale? Listo, la primera es la circunferencia, que ya se la señalé por aquí. La segunda es la parábola, que ustedes conocen muy bien esa gráfica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la utilizamos mucho en la función cuadrática. Entonces, como la utilizamos mucho en la función cuadrática, pues usted ya sabe que es una parábola, pero resulta que la parábola nace de las secciones cónicas. ¿Listo? Y ahorita vamos a mirar cómo es su corte. Esa es la número 2. ¿Listo? La número 3, que es la elipse, y la número 4, que es la hipérbola, son las dos a las cuales nos vamos a enfocar este año. Ustedes conocen la circunferencia y ya la trabajaron, la parábola y ya la trabajaron, y este año como novedad trabajamos la elipse y la hipérbola. No sé si en términos generales ustedes alcanzaron a ver algo de la elipse, algo de la hipérbola. Sé que décimo C no, décimo C solo alcanzó a ver circunferencia y parábola. ¿Listo? Entonces, la elipse, ¿cuál es? Esta amarillita que está aquí. Entonces, la número 3, la cual se llama la elipse, es esta que encontramos aquí y que parece un óvalo, ¿cierto? Se forma también con una de las secciones cónicas que vamos a aprender el día de hoy. ¿Listo? Y la última, que esa es como la más extraña de todas, se llama la hipérbola. Y la hipérbola pues tiene dos cortes, como la pueden observar aquí. Entonces esta es la número 4. ¿Listo? Y les estoy diciendo que tiene dos cortes, entonces uno arriba y otro abajo. Por eso el cono tiene que ser en revolución, para que me funcione la sección cónica de la hipérbola, ¿listo? Para que me funcione yo necesito tener dos cortes, uno arriba y uno abajo, sin necesidad de que haya una intersección. ¿Listo? Entonces, estas son las cuatro secciones cónicas que nosotros trabajamos en la geometría analítica y que la idea es que este año ustedes terminen de conocer. Entonces, vamos a iniciar con la elipse, que es la que arrancamos para grado 11. ¿Listo? Pero antes de eso vamos a tener otras características de esas cuatro secciones como tal. Entonces, mírenlas aquí. Aquí están todas. Entonces, eso era lo que les decía. Tengo el cono, ¿cierto? Ya sé que esto es un eje, pero yo coloco mi anotador, puntador, perdón. Ahí, ¿qué hice? Listo, espérenme un momento, qué pena con ustedes. Listo. Entonces tengo la circunferencia. La primera sección cónica, que es la circunferencia, resulta que funciona de esta manera. Miren aquí abajito. Tengo el cono en revolución, tengo la generatriz, tengo el eje. ¿Y cómo se forma la circunferencia? Si yo atravieso el plano, es como si usted cogiera una hoja de papel y hiciera un cono, no sé, de pronto en plastilina. Entonces hace el cono en plastilina y usted atraviesa la hoja de papel de forma horizontal, completamente horizontal. Dice que es perpendicular al eje. Recuerden que el eje es como si fuera el eje Y. Entonces, si yo cojo esa hoja y atravieso ese cono de forma que me quede totalmente perpendicular o que me quede directamente horizontal, ¿cierto? Se me va a formar aquí la circunferencia.
que eso es lo que se denota de las secciones cónicas. ¿Listo? Entonces aquí lo que voy a encontrar es una circunferencia cuando el plano atraviesa de esta manera. ¿Listo? Entonces, ojo con eso, porque son distintas maneras en la que el cono puede atravesar. Si quieren, tómenle una fotico y después lo tienen por ahí como para que no se les olvide, porque les puede salir en alguna prueba de acreditación, puede que les salga. Entonces, pueden tomar una fotico para que se acuerden cómo son los cortes de las secciones cónicas. ¿Listo? Bien. La segunda es la elipse. ¿Listo? La segunda es la elipse. Entonces, miren lo que pasa con la elipse. Se parece mucho a la circunferencia, pero lo que pasa es que la circunferencia es equidistante. Todos sus puntos son equidistantes. La elipse tiene una leve inclinación del plano, ¿cierto? No necesita que sea completamente inclinado como la parábola, que ahorita la vamos a mirar, sino tiene una inclinación, dice, el plano es oblicuo, o sea, tiene una inclinación al eje Y, ¿cierto? No es paralelo a la generatriz. Entonces, miren, recuerden que la generatriz son estas dos, ¿cierto? Dice que no es paralelo a la generatriz porque si yo lo colocara aquí, digamos, paralelo a esta que está acá, pues no es igual, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo inclino un poquito el plano, se me va a formar es una elipse, ¿cierto? Ya no es una circunferencia porque no es totalmente equidistante, sino es una elipse que es como un ovalito. ¿Listo? Ya después vamos a mirar qué es la que vamos a empezar a trabajar hoy, ya después vamos a mirar cuáles son sus elementos. Bien, luego de esto viene la hipérbola. ¿Listo? ¿Qué pasa con la hipérbola? Entonces, miren, el mismo cono, ¿cierto? Pero ahora voy a coger el plano y lo voy a atravesar, ¿sí? Voy a atravesarlo de manera vertical. Entonces dice que el plano es paralelo al eje. Entonces, efectivamente, recuerden que el eje es este y hay un plano que es completamente paralelo. Entonces, por eso es que les decía que el cono funciona de esta manera. Se obtienen dos curvas. ¿Cuáles? Esta que aparece acá, ¿cierto? Y esta que aparece acá, que lo veíamos en la diapositiva anterior, me voy a devolver, perdón, que es esto que está aquí. Son estas dos curvitas que vemos aquí sobre el plano cartesiano, que es como se van a ver cuando ya las empecemos a representar. ¿Listo? Pero realmente es esto. El corte que se hace es este que está aquí. Bien. Luego de eso, y por último, que también ya la vimos, se llama la parábola. Entonces, la parábola, el mismo cono, el mismo eje, las mismas generatrices, y se forma una parábola. ¿Cómo se forma? Entonces, la diferencia entre la elipse y la parábola es que la parábola sí tiene una inclinación que es paralela a la generatriz. Entonces, miren, recuerden que se las voy a resaltar. Esta es una generatriz, ¿cierto? Esta que está aquí, uy, pero no, con ese no, porque si no, con ese me tuerzo más. Entonces, esta que está aquí es una generatriz, ¿cierto? Entonces, miren cómo está el plano. El plano va completamente paralelo. Entonces, recuerden, paralelo es que estas dos no, estas dos, espérenme un momentico, que estas dos nunca se van a unir, pero tienen la misma, como la misma distancia entre la separación que tienen cada una, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que el plano va a tocar como la base del cono. Si eso pasa, se me va a formar es una parábola, que es la que tengo aquí en azulito, que es como una medio curvita, ¿cierto? No va a ser una elipse si no tocara si no tocara la base, realmente sería una elipse, ¿cierto? Pero como toca, como es paralela a la generatriz, significa que se me forma es como una parábola, una ramita, ¿cierto? Que ustedes ya conocen y que ya hemos trabajado pues en las funciones cuadráticas y con base a eso pues trabajamos esto. ¿Listo? Entonces eso era un recorderis así rápidamente de las 4 secciones cónicas que nosotros trabajamos en la geometría analítica. Y como les digo, puede ser algo que de pronto les pregunten en alguna prueba de acreditación que les hace falta. Entonces eso puede salir ahí. ¿Listo? Bien, expresión algebraica.
Resulta que todas estas secciones cónicas tienen una parte algebraica, ¿cierto? Que es donde entra a trabajar pues el cálculo y toda esta parte. Entonces también hay una parte algebraica. Normalmente tienen una ecuación que son de esta forma. No significa que esta sea la ecuación general de todas las secciones cónicas. Hay unas que se parecen, otras que le quitan datos, pero sí tienen mucho que ver de acuerdo a la información que nos están dando aquí. Entonces, dice, en la que en función de valores de los parámetros se tendrá que, bueno, dice que las secciones cónicas se expresan mediante ecuaciones cuadráticas con dos incógnitas. Eso sí, todas se expresan con expresiones que son cuadráticas, son raras, pero se expresan a través de la ecuación cuadrática, ¿listo? Entonces, lógicamente todos estos valores, pues son valores que están dados por la función, ¿sí? De acuerdo a la sección cónica que me den, pues van a ser valores distintos, ¿listo? Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que h al cuadrado, entonces h al cuadrado quiere decir este valor que tengo acá, si yo cojo ese valor y lo elevo al cuadrado y es mayor al producto o a la multiplicación de A por B, o sea, de esta A por esta B, lo que estoy haciendo es una hipérbola. ¿Listo? Ahora que si yo cojo esa misma H, la elevo al cuadrado y eso es igual al producto, o sea, multiplicar A por B, lo que estoy haciendo ya no es una hipérbola, sino si eso es igual, es una parábola. ¿Listo? La otra dice, si esa misma h está elevada al cuadrado y eso es menor, el valor es menor a por b, o sea, el producto de a por b, lo que estoy haciendo es una elipse. ¿Listo? Y por último, si a es igual a b, o sea, si este primer valor es igual a este segundo valor, y esta h es igual a 0, lo que estoy haciendo es una circunferencia. ¿Listo? Eso con relación a las expresiones. Igual, no se desgasten mucho. Si quieren copiarla, pues no hay problema, pero no se desgasten mucho porque cada una tiene su propia ecuación y es lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? Cada una tiene su propia ecuación. Y por último, para este repaso en términos generales, que mire que ya nos acabó casi toda la hora, pero vamos a ver una parte de la elipse, perdónenme un momento, las características que tienen cada una de ellas. Entonces, las características de las cuatro secciones cónicas. Características en términos generales. ¿Listo, chicos? Entonces, tenemos la circunferencia. Dice, es una curva plana y cerrada donde todos sus puntos están a igual distancia del centro. Entonces, nosotros lo llamamos equidistantes. ¿Listo? Sí, como les decía, esta circunferencia y esta parábola ya no las echamos tierrita, ya las vieron el año pasado, lo que hayan visto. ¿Listo? No vamos a hacer ningún repaso porque si no, no nos alcanza el tiempo y no alcanzo, la verdad no alcanzo. Pero pues por eso les doy unas características en términos generales. ¿Listo? Solo vamos a trabajar así puntualmente la elipse y la hipérbole. ¿Listo? Entonces, bueno, la circunferencia, usted ya sabe, pues una circunferencia tiene puntos equidistantes, que si yo trazo el radio a cualquier parte de la circunferencia, pues tiene que ser igual en todos los puntos. Eso es una circunferencia. Normalmente siempre escriben la elipse luego. ¿Por qué? Porque pues es pasar de la circunferencia a la elipse es más fácil que de la circunferencia a la parábola, ¿cierto? Entonces la elipse lo que me dice, no, vea, doble un poquitico, incline un poquito el plano y se va a encontrar ya no con una circunferencia, sino con una parábola, una elipse, perdón. ¿Qué es la elipse? Dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias a sus focos es constante. Entonces aquí vamos a empezar a conocer cuáles son los elementos de la elipse. Hay unas cosas que se llaman focos, los vértices, el lado mayor, el lado menor, y bueno, eso lo vamos a ver en estas clases.
La siguiente es la hipérbola. Dice, es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya diferencia de distancias a sus focos es constante y menor que la distancia entre los focos. Ya después van a entender cómo es eso, pero es una de las características fundamentales que tiene la hipérbola. Y por último, la parábola. Dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan en un foco y una recta llamada directriz. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la directriz, pero normalmente es una recta, ¿cierto? Que es como, por decir, paralela a la parábola como tal, y es la única que utiliza pues esta terminología entre las secciones cónicas. Ellos utilizan la directriz como una parte o un elemento fundamental de la parábola. ¿Listo? Entonces, esas son las características en términos generales, como les estoy diciendo, pero vamos a enfocarnos en dos. Y hoy vamos a empezar con una partecita, si no alcancemos mucho, al menos alcanzar a ver el video de cómo se construye, y mañana los invito a que encuentren, busquen unos materiales muy parecidos para ver si podemos construir elipses, o bueno, en la siguiente clase, que creo que es el miércoles, si podemos utilizar, hacer elipses de esta manera. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar ahora sí con la elipse. Entonces, miren, características de una elipse. Dice, es un lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias, ahí me quedó pegado, perdón, a dos puntos fijos, que esos dos puntos son estos que ustedes ven acá, estos dos punticos, F sub 1, F sub 2, a los cuales los vamos a llamar focos, ¿listo? Entonces está diciendo que la suma de las distancias a esos dos puntos fijos es una distancia o es un valor constante, ¿listo? Y dice, así el punto P, X y Y, yo puedo tener ese punto en cualquier parte de la parábola. Por ejemplo, lo vamos a hacer aquí. Ahora lo hacemos de un color que se vea. Listo. Ahí, a ese punto yo lo voy a llamar P. ¿Listo? Y ahorita se van a dar cuenta cuando les muestre el video de cómo se construyen una manera de construir elipses, ¿cierto? Es a través de una cuerda. Entonces acá hay un punto P, perdónenme lo torcido, pero es que... Y se determina al otro foco. Entonces, bueno, dice, así, el punto P, X y Y, porque recuerden que esto está sobre un plano cartesiano, pertenece a la elipse. Entonces, este punto pertenece a la elipse. Y dice, si la distancia del punto a F1 más la distancia del punto a F2, eso es igual a 2A. Eso es lo que me está diciendo. ¿Listo? Esa distancia es igual a 2A, donde A es un número real positivo. Y eso es lo que vamos a mirar a través de las ecuaciones, a través de todo lo que vamos a trabajar con relación a la elipse. ¿Listo? Entonces, si quieren, por favor, eso sí, tomen nota, grafiquen, por lo menos se entiendan un poquitico, el tema y el concepto de lo que es una elipse. Listo, les doy el tiempito de que copien esa parte y ya continuamos, vemos un video chiquitico de cómo se construye y ya dejamos por hoy hasta ahí. ¿Listo? Bueno, por ahí me están diciendo que algunos sí alcanzaron a ver algo con Mr. Amir. Ustedes sí alcanzaron a ver algo de esto, pues súper bien. Si lo alcanzaron a ver, re bien. La verdad, yo con el C sí no lo alcancé a ver, entonces igual. ¿Por qué lo enfaticé para colocarlo al final? Porque a veces sí, en la parte no genérica del ICFES, trabajan una de las 4 secciones cónicas. O sea, o les aparece una hipérbola, o les aparece una elipse, normalmente aparecen mucho elipses. O les aparece una parábola, o les aparece una circunferencia. Entonces, por eso dije, no, pues si de pronto están desenfocados y todavía no conocen muy bien el concepto de la elipse, de la hipérbola, pues lo voy a retomar. ¿Listo? Normalmente 1 en décimo ves 2
que es la circunferencia y la parábola, y deja la elipse y la hipérbola para después. Entonces, por eso igual empecé desde estas dos, pero bueno, pues en términos generales mejor. Si ya vieron, pues muy bien. ¿Listo? No se preocupen. Bien, ¿listo? ¿Ya puedo pasar? Yo puedo pasar esta parte. Listo. Entonces, como les dije, por último, vamos a aprender a construir una elipse de forma manual. ¿Listo? Luego, cuando ya tengamos las fórmulas, cuando tengamos todo ese proceso, pues miraremos cómo podemos construir elipses de acuerdo a la información que me están dando. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar el videito, no se demora mucho. Son las 3:42, no se demora mucho el videito, para que analicemos el cómo se construye una elipse a través de esto que está aquí, que es como de los focos, el dato desde los focos hasta un punto P. ¿Listo? Entonces vamos a verificar esa información. ¿Listo? Vamos a mirarlo. No, mire, se demora 2 minutos y medio. Vamos a hacerlo a ver cómo nos va. En este video vamos a ver la construcción práctica de una elipse. Para esto necesitamos dos alfileres que colocamos a una distancia determinada en dos puntos que van a permanecer fijos. Un hilo que va a mantenerse tenso y voy a utilizar una argolla para guiar la pluma. Aquí se trata de mantener bien tensa esa cuerda y vamos a ver que queda dibujándose una curva cuya característica particular es que la suma de las distancias a los dos puntos fijos siempre es constante. Aquí voy a saltar el alfiler y nos pasamos al otro lado y vemos que la curva que se va formando forma un óvalo perfecto. Esta figura es llamada la elipse. Vemos que la suma de las distancias de los puntos a los alfileres siempre va a ser la misma. Cuando esta se haga más corta, esta va a crecer y las distancias se mantienen, su suma se mantiene constante. Esa partecita era la que les decía en la definición que acabaron de copiar. Entonces, estos dos puntos, donde están los chinches ahí, son los focos. Y si ven cómo queda de cuasi perfecta la elipse, si yo la hiciera de esta manera, lógicamente esta distancia o la longitud del hilo, pues depende de qué tan grande va a ser la elipse, ¿listo? Y vamos a mirar una partecita de los elementos y ya. Voy a quitar las alfileres. Aquí teníamos los puntos donde estaban los alfileres. A estos puntos se les llama focos de la elipse. A la mitad entre los focos, supongamos que es aquí, se le llama el centro de la elipse. A esta línea se le llama el eje focal o eje de la elipse simplemente. A los puntos donde la elipse corta al eje se les llama vértices. Este también es otro vértice. Y estos son los focos. Listo, chicos. Entonces, eso
con relación a... Ay, listo, ya. Listo, con relación... Ay, que se me abrió por acá. Listo, con relación a la elipse de cómo se construye. Es una manera de construir la elipse, ¿listo? Para que me quede así cuasi perfecta. Que si la puedo hacer con el curvígrafo, puede que sí, ¿listo? Pero recuerden que como no es una figura, o sea, utilizar, por ejemplo, un compás, no puedo, ¿cierto? Porque el compás lo que me ayuda a hacer es la circunferencia como tal. De pronto me la ayuda a construir por partes, puede que sí, ¿sí? Pero la idea es que lo podamos hacer muy fácil y este es uno de los métodos más sencillos que hay para construir elipses, ¿listo? Entonces, bueno, chicos, por hoy vamos a dejar hasta aquí. La siguiente clase sí va a ser de, creo, bueno, igual yo les voy avisando si lo hacemos de una vez, lo que les había dicho de la actividad de regla de 3 para el breakfast, o si vemos la otra partecita de al menos los elementos de la elipse para poder trabajar, ¿listo? O si no lo combinamos en una clase, podemos terminar las dos partecitas, ¿vale? Entonces, listo, chicos. Un abrazo para todos, juiciosos, y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Chao, chao.